Así que alrededor de 2 años hemos venido trabajando respecto a esto, justamente para ver y sobre todo hemos tratado de proveer un hogar para todas estas personas que necesitan ayuda. Entonces, estamos con una agencia, proveemos el servicio y hemos apoyado a varias personas dentro de ese tipo de casos. Es increíble, muchas gracias, Kelly. Ahora sí tienen los servicios corriendo de nuevo. Lo siento mucho por lo que pasó anteriormente. Ahora, eh, ¿no te gustaría, por favor, introducirte a ti? No, 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 they have a, looks like I have an internet phone, so yearly. Sí, sí, sí me gustaría, sí me gustaría. Disculpen, bueno, tengo un familiar que fue abusado, asaltado sexualmente. Fue un evento bastante traumático, muy fuerte. Eh, Estuve cerca de la muerte. Estoy bien a día de hoy, he logrado salir adelante, he logrado sobresalir, pero No, yeah, no, touching? ok, muchas gracias por la presentación, te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con todo lo que se está compartiendo el día de hoy, hablando respecto al trabajo de NJ Casa y todas las personas relacionadas con esto. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Ok. Entonces, ¿eso está mejor? Sorry. Eh, es un placer hablar con todos ustedes aquí el día de hoy. Estamos aquí viendo lo que tiene Rodrigo especializada respecto al tema de la violencia sexual, respecto a cualquier problema que se pueda dar respecto a esto. Mi nombre es Kelly Klinger. Soy miembro respecto a especialista en lo que lleva este análisis, este tema específico. Tengo orientación respecto al tema de bueno, soy parte de la organización de coalición contra los asaltos sexuales. He recibido entrenamientos o capacitaciones respecto a esta cuestión específica y hemos actuado a través de varios programas para poder favorecer a todos aquellos que lo necesitan. Damos asistencia a los sobrevivientes y abogamos por todas las personas que lo necesitan. Eh, Principalmente. Respecto al tema del apoyo, que puede ser que tengan, que necesiten. No, hay varios recursos con los cuales podemos apoyar este tipo de cuestiones. Así que tenemos varios programas de los cuales somos miembros, en los cuales nosotros asistimos, hablando respecto a los programas contra la violencia específicamente. Y es un programa que provee asistencia directamente a las personas afectadas, que puede proveer. Y bueno, todo esto respecto a la convivencia, respecto al tema de cobertura que podemos proveer para este tipo de servicios específicos. Ofrecemos cursos, ofrecemos asistencia. También lo hacemos en lo que corresponde a la parte de Nueva Jersey. Y ofrecemos asistencia respecto a las víctimas.
que lo necesitan. También proveemos de asistencia respecto al tema de los estudiantes en caso de haber tenido algún problema en particular. Queremos hacerles saber que este puede ser un contenido que puede ser sensible para la mayoría de las audiencias. Queremos que estén completamente conscientes de esto. Y yo comprendo que este puede ser un tema bastante fuerte, pero es necesario que se entienda para poder proveer de comprensión completa a las personas sobre lo que está pasando, sobre lo que se da. Así que, ¿qué significa este problema? ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual se da cuando hay comentarios que pueden llegar a lo que se conoce como la violencia sexual. Entonces, podemos proveer de varios ejemplos respecto a esta situación en particular. Puede ser contacto sexual, que puede ser a través de un acto sexual que se dé, a través de algún punto específico, puede ser que se muestre algo específicamente, pero principalmente hay varias formas de violencia. Puede ser a través de la tecnología, puede ser a través de medios, cualquier forma que se les ocurra respecto a esto. Hay varias formas que se han ido diseminando en los últimos días para que ustedes tengan una comprensión respecto al impacto que existe. Bueno, el contacto que se mencionó puede ser por cuestión de coerción. Esto es bastante común. No van a saber el tipo de mails que pueden llegar a darse respecto al tema de la violencia y asaltos sexuales que se pueden llegar a dar. Bueno, cuando esto está pasando, entonces, cuando somos conscientes de cómo es que esto está pasando, por qué está pasando, es cuando se tiene que actuar realmente para poder proveer de la ayuda necesaria para poder apoyar a las personas que lo necesiten. Ahora, puede ser que haya personas que sean forzadas por distintos motivos. Es ahí cuando alguien está forzado a penetrar a alguien más. Esa es una forma de abuso sexual en la que no está directamente la intención, pero se le obliga a la persona a hacerlo. Vamos a hablar de esto la mayoría de veces en discusiones sexuales sobre todo, pero también queremos demostrar que hay gente que demuestra poder sobre la otra persona al momento en que ocurren este tipo de prácticas en las cuales no se siente cómodo. Entonces, la violencia sexual puede ocurrir a cualquier persona sin importar el escenario en el que estén desarrollado, el tipo de educación que tenga. Puede ser causado por muchos factores. Todo lo que se mencionó anteriormente puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir y puede ocurrirle a cualquier persona. Es importante comprender esta cuestión. Ahora, aquellos que causan daño son típicamente conocidos, pueden ser trabajadores, compañeros de clases, amigos, puede ser una persona que sea un extraño completamente de las calles. Es una cuestión que puede pasar y eso también hay que comprenderlo. Puede ser una persona a la que le tengamos confianza y la que comprendamos que o creemos conocer respecto a una cuestión específica. Ahora, eh, puede ser que haya una persona que tome ventaja respecto a esto principalmente. Y cuando hablamos respecto a la violencia sexual, es muy importante tener un sentido respecto a esto. ¿A qué nos referimos respecto al tema del consentimiento? El consentimiento es afirmativamente dado, es decir, puede ser un sí total o no.
puede ser retirado en cualquier momento. Puede ser que diga sí en un momento y puede ser que diga no en un determinado momento distinto. Es un balance que se da respecto a una cosa y otra. Entonces, em, una persona no está en sus cualidades, está intoxicada o si está por debajo de la edad de consentimiento legal, por estos factores, no hay un consentimiento que esté presente. Entonces, no puede dar consentimiento directamente. Entonces, si hay amenazas, si hay alguna cuestión que se está hablando principalmente, eh, sobre todo se tiene que comprender que no hay un respeto que esté directamente relacionado, por lo que puede ser que si una persona está amenazada y se le molesta bastante para decir, por favor, acepta esa coerción, no se está procediendo de modo adecuado, es decir, tiene que ser un afirmativo, sí o no, puede ser la primera respuesta que tengas directamente respecto a esto, es decir, eh, si no quieres ser víctima de cualquier tipo de amenaza, de cualquier tipo de daño, si dices no, si tú sientes peligro de algún modo, pues esto no es consentimiento directamente. Eh, Debes saber que hay una diferencia entre consentir decir sí o no, sobre todo dar una decisión afirmativa. Está bien cambiar de decisión en último momento, no habría ningún problema con eso, es decir, que te desvíes respecto a la ruta original de tiempo o lo que planteaban en principio. Ahora, yendo a estadísticas, específicamente prevalencia respecto a la violencia sexual, en Nueva Jersey hay aproximadamente 2,7 millones de sobrevivientes de contacto sexual de violencia y eso es al menos una de cada tres personas en el estado. Alrededor del 37% de mujeres han experienciado contacto sexual violento. Aproximadamente 15% de hombres han experimentado violencia de contacto sexual. Ahora, sabemos que hay comunidades que están marginalizadas o minorías dentro de estas estadísticas. Ahora, vamos a hablar de otras estadísticas. Hay 32% de mujeres multirraciales, 27% de americanos indios o nativos de Alaska, mujeres, 20% mujeres blancas no hispánicas que han experimentado violación en algún punto de su vida. Ahora, vimos el 47% de personas transgéneros que fueron asaltados sexualmente en algún punto de su vida. También hablamos de aquellos que experimentaron asalto sexual en algún punto de su vida. El 65% indios americanos, 59% multirracial y 53% negros. Ahora, podemos ver aquí cuán prevalente se encuentra este problema dentro de la sociedad. Em, Hay muchas estadísticas que nos muestran los números que es un problema que se encuentran reportados. Vemos que hay varias razones respecto a esto. Puede ser que haya barreras para poder reportar esto. Es difícil acceder al tema del tiempo. Podemos verlos a través de las discusiones que se van dando. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco más de valores respecto al tema de mujeres que tienen alguna discapacidad mental que son violadas 7 veces más. Ahora, ¿cómo podemos hablar respecto a la asistencia de víctimas y sobrevivientes, el programa de protección que ellos tienen, se conoce como VASPA? Si conoces a alguien que ha experimentado esto, puedes compartir esta información. Esto está en internet, está en nuestro sitio web, puedes encontrarlo en la página. El VASPA es una oportunidad de extensión para los sobrevivientes de asalto sexual de víctimas que han sido atacadas por eh, seguimiento, seguimiento que asusta, para aplicar una protección, una orden de protección contra de ellos, para detener el abuso, el seguimiento excesivo, sobre todo para que puedan tener una orden de protección contra de estas personas. Ahora, hay una orden civil que se puede obtener bajo el VASPA. Puedes aplicar en una
corte de familia civil, puede producirse una orden para que esta persona no tenga contacto nuevamente con la persona violentada sobreviviente. No tienes que poner un archivo criminal para solicitar protección. Ahora, cuando tú estás llenando un documento respecto a esto, puedes tener el derecho de hablar con un abogado que te ayude con planeación segura, cómo es que puedes superar esta cuestión, sobre todo buscando una protección legal, porque sabemos que este tipo de cargos pueden ser bastante pesados para las personas, pueden proveerte de persecución, sobre todo pueden desmoralizarte totalmente. Eh, Ahora, hay otros recursos para los sobrevivientes que son, como mencioné anteriormente, hay recursos contra las personas afectadas de modo sexual. Hablamos de organizaciones culturales específicas alrededor del Estado que enfocan respecto a la línea del Estado. Cada condado tiene su propio número telefónico en el que pueden comunicarse directamente al condado en el que residen y qué es lo que están buscando, pero también pueden llamar a la línea del Estado para, bueno, a otros estados también para buscar recursos. Y este es nuestro sitio web, es nuestra página de recursos donde pueden encontrar su programa local contra la violencia sexual para que te dirija a nuestro sitio web. Ahora, como mencionamos anteriormente, pueden proveer de varios programas, abogados, consejeros, personas entrenadas, cualquier persona que pueda proveer respecto a una respuesta complementaria que pueda ayudar a cualquiera que es víctima, hospitales, centros de ayuda, grupos en los que se pueden envolver. Hay programas que son realmente increíbles de los que somos parte. Las personas están especialmente entrenadas respecto a esto. Es confidencial, es totalmente gratuito. Ahora hay examinaciones forensicas que también están disponibles. Solo quiero ir rápidamente sobre esto. ¿Qué significa esto? Así que alguna persona que haya experimentado asalto sexual puede tener la opción de y solicitar una examinación forense dentro de los 7 días respecto al asalto. En algunos casos podemos hablar de otros tiempos, pero esto depende de una base de casos, sobre todo. Ahora, hay varias opciones para los sobrevivientes. No debería ser una cuestión de empujar a las personas respecto a una cuestión, pero siendo que hay la opción de poder actuar, la opción de una examinación. Sobre todo, una enfermera entrenada es la persona que te va a asistir con esto durante todo el proceso, pero no es que se necesita esto obligatoriamente. Sí, para poder acceder a lo que son los programas sexuales y tienes el apoyo necesario para poder actuar. Ahora, puede haber muchas personas que estén moviéndose por lo que es el sistema legal criminal. Hay varias opciones que nosotros queremos asegurarnos con el resto, pero que no tienen que perseguir, no tienen que perseguir criminalmente a las personas, pero pueden, aún así, sin llenar un documento criminal, solicitar una orden de protección o un alivio civil contra estas personas bajo la orden base. Así que hay muchas formas en las que hay sobrevivientes que pueden solicitar una ayuda, solicitar esas opciones para estar seguros de que hay opciones que se adapten a sus necesidades. Y bueno, esta es mi información. Pueden verla en el chat y voy a dejar el sitio para que ustedes puedan ver ese tema de la asistencia directamente. Muchas gracias, Eli. Eh, Esperamos poder enviar esta presentación a las personas que corresponda, sobre todo por el tema de los servicios, que es muy importante. Esta conversación está siendo grabada, el video de este webinar y todo va directamente. Ok.
Nuevamente, para las personas que se están uniendo, por favor, siéntanse libres de dejarlas en el chat. Nos vamos a responder después al final de nuestra conversación. Y para el final quiero pasar esto para Don, para que puedan escuchar esto y ver qué es lo que tienen que compartir. Bueno, volví. ¿Me escuchan? No, no puedo pasar la página. Bueno, aquí va. Ok. Yo quiero compartir con ustedes es cómo es que empezó esto. Empezó de un modo muy difícil y es que recuerdo muchas cosas, sobre todo el abuso sexual, la violencia doméstica, y yo no tenía idea de que esto estaba pasando en la casa donde estaba nuestra madre, donde había responsabilidades, como dije. Es impactante. eh, Cuando se sintió, se detuvo. Me volví una mujer después. Cuando llegó mi momento, para el momento había 5 hombres en la familia. Había una de las personas que me violaba cuando era una niña. Lo que estaba hablando era de que el abuso sexual, el asalto, todo esto puede venir. Bueno, es una cuestión que asusta. Yo tenía una madre, mi madre tenía respecto a esto. Bueno, una adicción que no es excusa de ningún, no lo utilizo como excusa, nada por el estilo, pero cuando sabes qué es lo que pasa, cuando sabes qué es lo que está pasando, decides, debe haber algún modo en el que se eviten este tipo de cuestiones. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo fui al hospital a los 5 años, no había tenido una violencia contra mí, no sabía qué es lo que estaba pasando con mi niña. Mi mujer y todas las personas que se encontraban aquí en el núcleo familiar cuando yo nací. Esto era algo complicado de ser. Ellos me estaban violando, eso tuvo que detenerse. Como resultado de todo esto, cuando tienes una persona que está consciente de lo que está pasando y no está dispuesta a actuar respecto a lo que está pasando, tenemos que actuar. Sin embargo, esto continuó, no tuve cooperación. Yo fui una víctima de abuso, así que lo que me gustaría compartir es que el abuso sexual, la violencia sexual, todo lo que estaba pasando en las relaciones que se estaban dando respecto a esto, el asalto sexual, la violencia sexual, era una especie de reflexión respecto a lo que estaba pasando. Eh, no sabía qué es lo que podía hacer como niña y toda mi vida lo que fue fácil para mí fue ocultarme, así que no sabía cómo decirle esto a alguien, no sabía cómo abordar esto con alguien más. Entonces empezó en casa, donde yo iba a la escuela, había personas que no sabía cómo decirles esto que estaba pasando en casa y era complicado. Así que tuve que ir a consejeros, tuve que ir con varias personas. No debí, pero lo hice. Bueno, yo no quiero estar mucho en esta situación, yo quiero sobrellevar esta cuestión personalmente. Quería poder continuar respecto a esto. Yo quería que esta situación mejore. Así que yo fui, entonces, como dije anteriormente, es una cuestión totalmente extraordinaria. Amigo de mi padre estaba directamente en esto. Entonces, había varias situaciones en las que yo no me sentía bien conmigo misma. Entonces, hay muchas personas que no sabían respecto a esto. Así que cuando tengas un hijo, una, eso sí que hay en la cabeza, pero yo sabía que no sabía cómo poder exteriorizar todo esto. Lo tenía todo verdaderamente escondido. Todo lo que dije, todo lo que estaba empezando anteriormente,
estaba reconstruyendo respecto a esto, me estaba educando. Hice una decisión para empezar a educarme a mí mismo. No habrá ninguna forma en la que yo no tenga un cambio que sea positivo respecto a mi vida. Me rehúso a ello totalmente. Estuve especializándome, estuve preparándome por dentro y sobre todo con la mujer que estaba dentro de mí, esa figura que todavía estaba en mi cabeza. Así que simplemente para poder recapturar todo esto, ¿no? Y eso no se aleja inmediatamente, esto ocurre todos los días, esto ocurre a diario. Lo que estoy diciendo es que son cuestiones que todavía ocurren, porque muchas veces vemos que no estamos haciendo lo suficiente. Gracias a Dios estamos aquí actualmente, pero hay muchas personas que no están actuando directamente. Hay muchas personas que están en sus 20 y son víctimas de abuso. Son tiempos difíciles. Ahora que estoy en casa, tengo mi propio lugar, pero estoy segura de que yo estaba bien emocionalmente, espiritualmente, al decir esto, porque yo sabía qué tipo de casa quería que entramos, porque debe empezar después. Pero no únicamente para mí, sino porque no tengo que aguantar este tipo de situaciones desde casa. El tipo de cosas que trato de hacer es enfocarnos, conectarnos con las personas. Las organizaciones se encuentran allá afuera cuando hay muchas personas que están vulnerables por todo esto. Y hay cuestiones que tenemos que planear, con las que tenemos que relacionarnos directamente para poder actuar de modo positivo. Y como dije anteriormente, hay muchas cosas que se pueden hacer. No está únicamente mi nombre, no es una cuestión la única, pero hay varias cuestiones que se están dando, hay varias situaciones que se están produciendo. Así que no sé, únicamente para resolver este tipo de cosas, no me gustaba lo que estaba pasando por todo lo que yo estaba, todo lo que estaba pasándome. Yo no sabía dónde dirigirme directamente. Había personas que no me ayudaron, así que les pido, les ruego que por favor busquen ayuda si es que son víctimas. No tienen por qué pasar este tipo de cosas. No tienen que, no tienen por qué aislarse. Pueden hablar con una persona que entiende completamente, es porque yo sé de esto, yo sé cómo, qué tan pesada es esta situación. Y se necesita no únicamente a una persona que nos limite respecto a esto, es decir, una persona que comprenda nuestra necesidad, sobre todo se relacione con nosotros directamente, sobre todo en esta cuestión de violencia sexual, abuso y todo lo que tiene que ver respecto a esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, eso fue muy poderoso. Muchas gracias por compartir tu historia y por estar aquí y bien en nosotros. Bueno, contando las preguntas directamente, Don, quería preguntar, ¿hay algo que quieras que se comprenda de un modo especial, sobre todo hacia las personas que vienen de escenarios bastante diversos? ¿Hay algo que quieres que las personas comprendan, que escuchen ahora, que escuchen después, para que comprendan de un mejor modo, sobre todo como sobrevivientes, mujeres, personas que han sido víctimas de esta situación, que han sido afectados por violencia sexual? Hay algo que deberían comprender mejor. Bueno, algo que se tiene que decir de esto es que no podemos quedarnos en silencio. Eso no va a ayudar, va a crear muchos problemas. Tienes que liberar eso de tu cuerpo, sobre todo en las comunidades negras, en las comunidades cafés. Es una cuestión fuerte. Tienen que ser educados. Es que esto no se aleja automáticamente, no desaparece. Hablamos de esto desde hace ya mucho tiempo. Es algo que ocurre, es normalizado. Tienen que saber qué es lo que está pasando. Tienen que educarse para evitar todo esto.
tienen que tomar ese paso de crecer de mujercitas a como mujeres. Tengo nietas, sé que tengo que protegerlas porque yo he visto esa mirada por las comunidades negras, las comunidades cafés, mantengan los ojos abiertos y hacen sus voces, definitivamente. Eh, de hecho, tenemos un comentario de Cookie. Eh, Celebramos tu fuerza y tus decisiones en luz de estos horrores. Estás en mis oraciones. Muchas gracias, Cookie. Gracias. Siempre, Cookie. Gracias. Bueno, estado hablando respecto al tema de las comunidades específicamente, pero tenemos preguntas para ambas. ¿Cómo es que empezamos o cómo es que empezamos a hacer mejor para destigmatizar las preguntas que están alrededor de lo que corresponde a la violencia sexual, sobre todo dentro de nuestras comunidades? Necesito, hay un problema con mi conexión, esta cosa se cayó. Bueno, bueno, disculpa, nuevamente la pregunta. No, no hay problema. Discúlpame. Lo que estaba diciendo es que cómo es que nosotros empezamos a ser mejor y a destigmatizar las conversaciones, como mencionaste anteriormente, sobre todo por todo lo que se dijo. Ok, ok. Puedo empezar ya, no hay problema. ¿Cómo empezamos a destigmatizar estas conversaciones? Creo que realmente requiere intención. Esfuerzos culturales para honrar a los sobrevivientes que han tratado el silencio para buscar espacios seguros, afirmar su validez como personas para encontrar estos espacios. Y usualmente hablamos del miedo de la cultura, el miedo al cambio, religión, historia colonial, bastantes factores que influyen. Eh, Tenemos que desmantelar esto. Así que realmente lo que creo es que el modo en el que podemos estigmatizar esto es a través de las conversaciones. Utilizar palabras que se relacionen directamente a consentimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Enseñarle a las personas a qué se refiere el tema del consentimiento, no solo a las niñas, sino a los niños, qué significa dar consentimiento. ¿Cómo es que se percibe dar consentimiento? Así que vamos a hablar de los límites respecto a ciertas cosas, cómo es que se dan las relaciones, no únicamente en momentos de locura, sino también hablamos de conversaciones que damos y tenemos cada día, sobre todo respecto al tema de lo que se va dando, lo que se escucha diaria, lo que pasa a mujeres, a lo que pasa en cierto tipo de comunidades, que no es cierto. Vemos que hay cuestiones que se dan con las mujeres, sí, pero esto se da en cualquier comunidad, a cualquier tipo de estrato social, y hablamos de qué es lo que está alrededor y cómo podemos empoderar esta parte de la comunidad, enfocándonos principalmente en el tema de por qué se está haciendo esto, por qué hacemos esto, cómo es que podemos abordar esta situación directamente. Así que hablamos respecto al tema de la anatomía y cómo es que podemos abordar la conversación, no únicamente enfocarnos en el tema del trauma, sobre todo envolvernos, como dijo Don, que tengamos el soporte de la comunidad, personas ancianas, líderes de comunidades. Vemos que hay una influencia mayor, así que mientras más alcance tengamos, más podamos esparcir esta palabra, podemos reducir cuestiones como la masculinidad tóxica, el tema del silencio, que son cuestiones muy fuertes. Bueno, te lo paso a ti, Dan. Bueno, ok. Ok, para responder tu pregunta, hablamos de estigma y todo lo relacionado. Bueno, un segundo. Bueno, quiero referirme respecto a mi cuestión que se guarda. No quiero que salgan de un modo que hay muchas cosas que continúan ocurriendo. eh, la inocencia detrás de esto.
inocencia. No pueden devolverte esto cuando estamos hablando que... ¿Cómo es que se puede hacer eso? Por favor, deja de hacer esto con tus niños pequeños, deja de hacer esto con tus familiares. Son cosas que pasan en clase. Y sí, mantengo los ojos abiertos, estoy atento a los que le presto, pero para este tipo de situaciones, o sea, vemos que es una cuestión bastante fuerte. Así que tenemos que hacer que esta conversación continúe. No es por lo que está pasando, sino por las cuestiones que se están produciendo. Así que para que esto se pueda detener y podamos actuar de modo adecuado, tenemos que dejar de hacer este tipo de cosas a nuestros hijos. Tenemos que continuar educando a las personas, a nuestros hijos, incluso cuando se habla respecto del cuerpo. Yo tenía problemas respecto a esto, es que no tienen problema con que yo lo diga. Así que yo explicaba que yo era tocada por mi padrastro. Yo era la persona que estaba siendo violada, pero también estaba siendo violado por otros. No se estaba haciendo nada, así que llevar y hacer que se conozca el problema no únicamente significa que hablemos de esto, sino que mantengamos la conversación de modo abierto, sin tener que poner muros, sin tener que poner límites a esto, para que podamos hablar adecuadamente de lo que está pasando, porque esto no es algo que desaparezca inmediatamente. Lo siento mucho, es una cuestión que no desaparezca inmediatamente. Así que, bueno, escucho varias cosas que pasan normalmente, que están muy normalizadas respecto a la sociedad. Es loco pensar en todo esto que está ocurriendo. Y lo bueno es que hay sobrevivientes que pueden ser víctimas, que pueden ser amenazadas respecto al tema de ideologías, por los temas que estamos tratando. No, tú mencionaste que hay una barrera que básicamente tuviste cuando tenías 5 años y quería saber, abordar profundamente a qué se refiere, porque hay muchos recursos para los sobrevivientes. O, hay recursos que son accesibles para todos y pueden ser navegados por cualquier tipo de persona, así que mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las siguientes áreas respecto a cómo es que se reporta la violencia sexual, cómo es que se puede abordar esta problemática específicamente? Bueno, bueno, yo puedo contar esto. Bueno, ¿te refieres al tema de niñas pequeñas? Es lo que estás preguntando. Bueno, ¿cuáles son las barreras comunes que implementan violencia? Una cuestión común era que no había una comprensión, así que antes de que se comprenda todo esto, a pesar de las pruebas que tenía, no se le comprendía. No sabía cómo protegerme a mí misma, de que básicamente era una persona que era violentada, tenía vergüenza, mi nombre se repite. Yo, yo cargué con esto por años, hasta incluso mi adultez, porque continué cargando con esto. Tenía mis relaciones, pero esto seguía conmigo, cargaba la violencia sexual, la violación. Es duro cuando no tienes una persona con la que no puedes contar. Hay muchas víctimas y no pueden decir todo esto por lo que pueden decir sus padres. Hace que un niño, una mujer, una persona, se les dice y decir, hey, esto es lo que está pasando conmigo, porque esto es real. Y cargar con todo esto es un montón de trabajo, es complicado y se triplica y continúa con tu vida cuando ya eres adulto. Y es una vergüenza sentir todo esto. Y
puede ser que el daño se quede o desaparezca, pero es algo que se carga continuamente. Bueno, no es tu culpa, eso quiero que lo sepas. Eso es de su vergüenza, es de su culpa. Eso no es tu modo en el que tienes que sobrellevar esta situación, sino ellos. Gracias, gracias por ello. Eh, una pregunta, que algo que quieras añadir respecto al tema de las barreras y lo que se dice respecto al tema de grabación o de qué quieres hablar en este tipo de problemas. Así que cuando una persona no encuentra alivio, puede ser que, bueno, dicen, "Oh, ok, puede ser que la corte me crea respecto al denuncia que haga esa causa". Eso es lo que sentimos cuando no tenemos apoyo, soporte, es que nos quita valentía. Es difícil enfrentar este tipo de situaciones completamente solo, desafortunadamente. Hay barreras comunes que se dan como la desconfianza respecto a las autoridades de la ley, desconfianza respecto a las autoridades legales. Vemos en las redes sociales cómo es que se maneja el tema de los juicios, incluso cuando se da el testimonio, muchas veces se puede perder esto por cuestiones como el estigma cultural, incluso, porque hay cuestiones de las que no se habla directamente y vemos cosas como, hey, es que esto puede traerle vergüenza a nuestra familia o cualquier referencia cultural que se pueda tener, de la que incluso hayamos escuchado. Así que el estereotipo racial es una cuestión bastante común a sobrevivientes que tienen reclamos respecto a ambientes que normalizan este tipo de situaciones y es una cuestión que representa una barrera. El perpetrador, una persona con la que no podemos perseguir acciones cuando somos dependientes financieros de ellos. Así que hay otros factores que tenemos que considerar y puede ser que decidas no reportar esto porque tengamos dudas en principio. Sí, así que bueno, entonces no es que es únicamente el sistema que no trabaja por sobrevivientes, pero también tenemos que ver respecto a culturas, comunidades, personas que no se sienten aliviadas respecto a que se haya escuchado su historia. Así que, ¿cómo nosotros como comunidades creamos estos espacios seguros para las comunidades? Podemos ayudarle respecto a sus procesos de sanación, respecto a sus avances. ¿Cómo es que podemos abordar todo? La mejor forma de poder abordar todo esto, o lo que estamos haciendo ahora, es permitir a los sobrevivientes involucrarse, estar presentes activamente. Em, lo que es que es algo que no se tiene que tolerar, es algo que no se puede soportar directamente, es algo que tenemos que comprender que podamos hablar de esto el día de hoy sin la vergüenza, sin la culpa. Yo tomé todo eso de vuelta para definir que si es que era mi culpa, y no era mi culpa, ahora lo sé, y eso deberían saberlo las personas. Así que mantengan este tipo de espacios, de ambientes, de cuestiones totalmente abiertas. No sabemos nada de esto, hay muchas cosas que se dan. Totalmente secundo aquello porque hay una necesidad de construir un progreso, de construir confianza, pero es una cuestión que no es una cuestión que aparece al instante, sino es algo que se refiere a avances. Voy a compartir algo con ustedes, es que es un privilegio, es un honor que una persona confíe en ti
Eh, si alguien quiere compartir esto contigo, es porque puede construir contigo un lazo de confianza para compartir este tipo de situaciones fuertes. El objetivo es no deslegitimizar lo que se está diciendo, te escucho y te creo. No necesitamos detalles, no tenemos que preguntar cuestiones de por qué o alguna cuestión adicional, simplemente eh, tenemos que dar apoyo para poder darle coraje o valía a la persona para que se sienta válido, todo por los clientes que están allí, para que no crean que está loca o cualquier cosa. Así que básicamente no solo quieres un cierre, pero es una cuestión de su elección propia, siendo que puede ser que pueden obtener servicios locales, es su decisión, qué es lo que pueden hacer respecto a su situación, qué es lo que pueden priorizar, sobre todo qué valía le pueden dar a lo que están haciendo. Así que simplemente pensar culturalmente respecto a buscar qué es lo que se puede hacer una oferta la que te ofrezcan recursos puede ser pesado para la mayoría de personas, porque oh, tienes que ir a este lugar, tienes que ir a este lugar. Es mejor decir, hey, podemos ayudarte con esto, podemos darte la lista de recursos y encontrar recursos culturales específicos u otros lugares que estén habilitados para los sobrevivientes. No te vamos a empujar a que tú te sientas obligado a dar ese tipo de recursos, porque no vamos a enojarnos porque no tengas los recursos, porque simplemente cuando tú estés listo abordaremos aquello cuando tú te sientas lista como persona. Lo pondremos en el centro ofreciendo soporte sin tener que empujarte, obligándote a tomar ese tipo de recursos. Gracias, Lyndon. Mi pregunta final, antes de que sigamos a la gente de la audiencia, otra pregunta o comentario. Tenemos aquí reconocimiento de la cuestión de minorías, el abuso que se da contra las minorías, así que, eh, ¿cómo es que esta experiencia con el asalto de violencia sexual, cómo es que te ha afectado? ¿Cómo es que puede afectar la parte mental de las personas? ¿Cómo podemos construir una respuesta a una práctica sana respecto a las personas a través de su viaje? Bueno, podemos empezar con la primera sección. Así es como empezamos con el tema de la salud mental. Cualquier trauma, violencia sexual, violencia doméstica puede tener el impacto en en la salud mental de las personas. Puede ser un impacto contra las personas, contra alguien específico. Puede ser algún ambiente que se haya dado, algún trauma, alguna cuestión sistémica respecto a equidades, cuestión cultural. Desafortunadamente vemos varios problemas que se puede dar. Puede ser PTSD, depresión, ansiedad, uso de sustancias, daño que se provocan a sí mismos. Normalmente es una cuestión que se da de acuerdo a persona. Puede ser que haya algún trauma, alguna presión que se dé en una persona sobreviviente negra. Puede ser que no solo tenga el trauma cultural, el trauma personal, pero también el estrés por el estereotipo que se genera por su propia raza, y la discriminación por parte de los oficiales de la ley, el desapego respecto a sus necesidades. Así que podemos pensar directamente en Kimberly Crenshaw. Creo que es el nombre de la persona que habla respecto a la interseccionalidad, donde dice que se muestra personas negras, personas inmigrantes, personas cafés, que pueden tomar ciertas decisiones y es necesariamente relacionadas al tema de migración, de violencia y demás.
Únicamente la necesidad de obtener acceso respecto a recursos de justicia, pero esto sin importar dónde se viven, no el acceso y el impacto que se puede tener respecto a los sitios donde se dan este tipo de cuestiones. Bueno, olvidé la segunda sección. Bueno, estamos muteados, así que puedo repetir la sección más. Uno se refiere al tema del ejemplo y a la cuestión específica de la salud mental. Me dejó un sitio muy, muy, muy oscuro. Tenía pesadillas de las cosas que estaban pasando. Y muchas personas se acercaban diciendo que ofrece un tipo de educación especial. Y no querría referirse a que yo era una persona lenta, pero no había una comprensión porque mi vida había sido afectada de modo negativa. No sabía qué es lo que estaba sintiendo. Cuando era niña, eh, yo era describido como algo complicado de entender, no sabía qué es lo que estaba pasando. Eh, Hablaba respecto al modo en que es una cuestión muy complicada de cargar cuando tú eres un niño. No sabes cómo avanzar con esta cuestión. Así que me dejó a un lado muy, muy, muy oscuro. Y ahora, a día de hoy, tengo PTSD, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo todo eso. No los quiero. No quiero mi vida, son parte de mí, son de mi pasado. Como una pequeña, no se tiene eso en principio, pero ahora tengo esta actualmente conmigo. Pero no me malentiendan, yo quiero poder enfrentar estas cuestiones, porque ahora los entiendo. No quiero que se cometa la injusticia de mantenerme con esto a lo largo de mi vida. Así que quiero seguir luchando por mí misma, sobre todo porque soy sobreviviente. Cuerpo, alma y mente sanos, es muy importante. Esta cuestión no únicamente impacta en la persona, la violencia sexual, la violencia de asalto, nos afecta a todos como comunidad, como sociedad, porque una persona, bueno, no solo hablamos de una persona, hablamos de cuando no están funcionando, no se están desarrollando adecuadamente, y por el trauma que tienen, hay efectos que se dan como si se tratara de una familia respecto a la salud, respecto a hacer los cambios necesarios para poder actuar. Sabemos que queremos tener tiempo suficiente para las audiencias, si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen un comentario, si que quieran preguntarnos, preguntar a las personas saludables. Y un comentario de María Rojas que dice, gracias por compartir tu historia, Don, fue una cuestión muy valiente por todo lo que se está haciendo. Lleva mucho coraje hacer lo que estás haciendo, pero ahora estamos abriendo otros comentarios y quiero después tu pregunta antes de que podamos envolver la conversación del día de hoy y terminarla. I looked at those, you know, because I really like when you be good. Bueno, vamos a volver con Kelly and Dawn. Vamos a ver si tienen algún comentario final, alguna declaración final que quieran tener con la audiencia para terminar el día de hoy. Bueno, únicamente gracias a todos por escucharnos el día de hoy, por ser parte de esta conversación que es muy importante. Vamos a empezar con esfuerzos para poder conectar, para poder escuchar, para aprender y sobre todo compartir la información que está allí. Nuevamente hay recursos en cada condado
Bueno, un sobreviviente no tiene que ir personalmente por esos recursos, pero eso está disponible. Si necesitas el apoyo, necesitas el soporte, simplemente queremos establecer un contacto. Muchas gracias a todos, a Don, por estar aquí, o a Latin Action Network Foundation. Damos su trabajo a nuestros intérpretes, a las comunidades y a las personas que apoyan y dan este soporte. Bueno, puedo seguir hablando de esto por siempre, pero desafortunadamente esto puede ser que no desaparezca muy rápido porque es parte del trabajo que se tiene que hacer. Estamos aquí haciendo los esfuerzos necesarios para poder actuar. Bueno, ok. Así que, bueno, estoy bastante emocional para poder decir esto. Bueno, doctora, doctora, muchas gracias por la asistencia. No hace mucho tiempo. Yo del fondo. Bueno, hay muchas cuestiones que atravesamos alrededor de la vida, cuestiones que percibimos, cuestiones que se van dando. Yo soy una persona que afrontó todo esto y las personas me decían, cuando hablábamos de lo que estaba pasando, no sé lo que estaba atravesando, me permitieron ir a través de esto. Ahora yo quiero continuar, es un honor. No vamos las reglas respecto a, sé que se escucha controversial, pero yo estoy de acuerdo con el hecho de que tenemos que incentivar a las personas a que comprendan este tipo de situaciones, sobre todo los problemas, porque sabemos qué es lo que está pasando hoy. Tenemos que estudiar todo esto. Gracias a Latino Action Network Foundation, a todas las personas, gracias por dejarme compartir esto. Y bueno, de cualquier modo, debemos saber poder compartir esto para poder enfrentarlo esto dentro del Estado. Y muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Es un honor totalmente. Gracias, Don. Fue un honor totalmente contar contigo. Fue bueno contar con Kelly también. Gracias por trabajar conmigo y trabajar con Kelly para unirnos a esta conversación. Gracias a los intérpretes. Esta conversación es muy importante para tenerla en otros idiomas, en español, y para incluir a nuestras comunidades en la conversación. Esta información se vuelve accesible. Bueno, gracias por escuchar esta conversación. Quédense con nosotros el día de hoy. Voy a hacer un seguimiento para revisar la conversación, la grabación. Puede ser que algún trabajador, alguna persona que usted crea que necesite esta información, que necesite escuchar esta información, todo lo que se habló el día de hoy, vamos a compartir el número telefónico, los recursos, la organización, la casa. Así que nuevamente muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Bye.